Hola a todos, soy Auliria Correa, estudiante de la carrera de Agronomía del cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Loja. En este espacio voy a presentar un artículo científico publicado por la revista Elsevier en el año 2020. El docente que imparte la asignatura de genética vegetal es Jorge Armijos. Y el tema a presentar de este artículo es el óxido de magnesio induce inmunidad contra la marchitez por Fusarium, activando la vía de señalización del ácido jasmótico en tomate. Primeramente tenemos una introducción. El tomate Solanum lycopersicum, su nombre científico, es uno de los cultivos, hortifrutícolas segundos más importantes después de la patata. Esta es una especie de planta herbácea perteneciente al género Solanum, a la familia Solanaceae. Nativo de América Central y del norte y sudeste de Sudáfrica. Actualmente, la producción mundial de tomate es de aproximadamente 100 millones de toneladas de fruta fresca por 3,7 hectáreas. Esto es según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 2020. Para añadir, el tomate asimismo es uno de las hortalizas de mayor consumo a nivel mundial. Además de ser una de las de mayor valor económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. La FAO ubica a China como el principal productor de tomate, con 48 millones de toneladas. En la figura 1, en la parte de la derecha tenemos la producción de tomate Solanum lycopersicum en el Ecuador, en la región Sierra. Esto según el Sistema de Información Pública Agropecuaria, SIPA 2019. Tenemos las provincias de Chimborazo, de Imbabura, del Carchi, Azuay, Loja, Tungurahua y Cotopaxi. Y las provincias que mejor destacan en producción de tomate están entre el Carchi e Imbabura. Seguidamente tenemos, bueno, como sabemos, el tomate, como todos los cultivos, es afectado por diferentes factores que limitan su producción. Entre estos están las enfermedades de tipo infeccioso. Y una de las importantes enfermedades que afectan el cultivo de tomate a nivel mundial y que es considerada la más devastadora, estamos hablando de la marchitez por Fusarium, causada por Fusarium oxysporium, y esta es una enfermedad fúngica que perjudicial transmitida por el suelo, que afecta a todo el mundo, tanto en condiciones de campo como de invernadero. Esta enfermedad asimismo provoca afectaciones del 50%. Es por ello que es una de las enfermedades más importantes del tomate. El Fusarium oxysporium lycopersicum infecta las plantas de tomate a través de las raíces, coloniza los vasos del xilema y provoca síntomas. Los principales síntomas que provoca
esta enfermedad son el amarillamiento, el marchitamiento y el necrosamiento de la parte aérea de la planta de tomate. Como podemos ver en la figura 2, tenemos imágenes de algunos de los síntomas presentes en la planta de tomate, síntomas mencionados anteriormente. Como el manejo contra la marchitez por fusarium sigue siendo infructuoso, la mejora de la resistencia a la FOL mediante la utilización de un mecanismo mediante la aplicación del óxido de magnesio para activar la inmunidad de la planta contra la FOL. Posteriormente se estudiará y es considerado un mecanismo de control eficaz. Seguidamente tenemos los resultados. Tenemos la figura 3. Perdón. Tenemos la inmunidad inducida por el óxido de magnesio contra Fusarium oxysperium en las plantas de tomate. Tenemos la figura 3A, 3B y 3C. La figura 3A, en el eje de las Y tenemos el índice de diseminación, en el eje de las X tenemos los días después de la inoculación y el total de días son un número de días de 34 días. Aquí podemos ver la progresión de los síntomas de marchitez por fusarium en las plantas de tomate, pretratadas con el 0% de óxido de magnesio, es decir, que no utilizamos óxido de magnesio y solamente fue tratado a base de H2O, a base de agua. También se pretrató con el 0,1% de óxido de magnesio, con el 0,3% de óxido de magnesio, con el 0,5% de óxido de magnesio, con el 0,7% y con el 1% de óxido de magnesio. Entonces tenemos que, cuando no se aplicó óxido de magnesio, es decir, solo se aplicó agua a la planta de tomate, entonces tenemos un índice de diseminación, el más máximo, es decir, mucho mayor a los demás. En cambio, cuando aplicamos dosis de óxido de magnesio, tenemos que los índices de diseminación van disminuyendo poco a poco, esto según la dosis que se esté empleando. En el 0,7 corresponde a el 0,5 a los triángulos, el 0,3% de óxido de magnesio corresponde a los triángulos por dentro blancos y el 0,1% corresponde a las líneas. Y también tenemos con el 1% de óxido de magnesio, que es la dosis más alta que se aplicó a las plantas de tomate. Y básicamente con esa nos ha dado un índice de diseminación de 0. Es decir que fue bastante óptimo esta aplicación de esta dosis para controlar el índice de diseminación. En la figura 3B tenemos los síntomas de marchitez por fusarium observados a los 34 días después de la inoculación con FOL. Tenemos la planta control, la planta con óxido de magnesio, la planta con óxido de magnesio más la Fusarium oxysperium lycopersicea y la planta de agua más FOL. En la planta control tenemos, que es la primera,
Con óxido de magnesio fue pretratada con el 1%, con óxido de magnesio más la FOL. Y bueno, la planta más pequeña corresponde a la planta que se inoculó con FOL, pero sin óxido de magnesio, entonces fue la más pequeña. En cambio, cuando se aplicó el óxido de magnesio, el crecimiento fue más superior. Y en sí, pues el óxido de magnesio, además de transmitir inmunidad a la planta contra la FOL, podemos decir que es un componente que influye también en el crecimiento de las plantas. Es por eso que con óxido de magnesio la planta tiene un crecimiento. En la figura 3C, que es la final, tenemos el aspecto de las plantas de tomate a los 120 días después de la inoculación. Tenemos la planta control, el aspecto de la planta con óxido de magnesio y el aspecto de la planta tratada con óxido de magnesio, pero más la inoculación FOL. Acerca de esta imagen, tenemos un planteamiento y un planteamiento. Podemos decir que las plantas de tomate tratadas con el 1% de óxido de magnesio e inoculadas con FOL no mostraron ningún síntoma de marchitez por Fusarium, incluso a los 120 días después de la inoculación. Podemos ver aquí en la tercera imagen de la figura 13. Seguidamente tenemos la figura 4 de resultados. Es la detección de Fusarium oxysporum lycopersicii en las plantas de tomate. La figura 4A nos muestra secciones de tallo cortadas a 1 centímetro, a los 5 centímetros, a los 10 centímetros, a los 20 centímetros, a los 25 centímetros y a los 30 centímetros. Y secciones de raíz primaria de plantas de tomate. Estas tratadas con agua destilada, que corresponde a la planta control, al tratamiento control, y con óxido de magnesio, seguidos de la inoculación FOL. En la figura 4B, en el eje de las X, tenemos el número de células FOL. En el eje de las Y corresponde el número de células FOL. Y en el eje de las X tenemos los tratamientos en las raíces de agua, en las raíces, con óxido de magnesio en las raíces, con agua en los tallos y con óxido de magnesio en los tallos. Correspondientes datos tomados a la primera semana, que corresponden a las barras negras, a la segunda semana correspondiente a las barras grises y a la tercera semana correspondiente a las barras blancas. Aquí se demuestra que la rápida proliferación de la FOL en las plantas control, tanto en raíces como en los tallos, esto a las 3 semanas. A las 3 semanas se ha dado una rápida proliferación de las células tratadas con agua, tanto en raíces como en tallos. Y mientras que en las plantas tratadas con óxido de magnesio, podemos observar que la proliferación de las células FOL ha sido mucho menor, de hecho bastante baja, tanto en las raíces y mucho más mínima en los tallos.
Esto fue casi idéntico al número de células de la primera semana de la inoculación. En base a esto podemos decir, y tenemos un planteamiento, que en las plantas tratadas con óxido de magnesio, al suprimirse el crecimiento de FOL en las raíces, no llegó a los tallos. Sin embargo, la Fusarium oxysperium lycopersicii no se eliminó por completo y sobrevivió en las raíces en una mínima o menor porción, pero sobrevivió en las raíces. Seguidamente tenemos la figura 5 de resultados, que corresponde a las vías de señalización que confieren inmunidad inducida por óxido de magnesio contra la Fusarium oxysperium, contra la FOL. Dentro de las vías de señalización, tenemos, bueno, para adentrarnos un poco más, bueno, la mayoría de moléculas que participan en la señalización celular, pues son sustancias químicas como las hormonas, los neurotransmisores y los factores de crecimiento. En este caso tenemos las fitohormonas, que son el ácido salicítico, el etileno y el ácido jasmótico. Y bueno, la señalización celular es importante para el crecimiento y funcionamiento normal de las células. Y es por eso que el ácido salicítico, el etileno y el ácido jasmótico JA desempeñan un papel importante en este caso. Asimismo, tenemos en el eje de la CIE, tenemos el índice de diseminación, correspondiente a los cultivares de Moneymaker. Podemos ver la imagen de la derecha. También el cultivar Alisa Cray. Asimismo tengo una imagen en la derecha. El tomate cultivar Alisa Cray. Y el cultivar Castlemart. El cultivar Moneymaker pretratado con agua. El cultivar Moneymaker pretratado con óxido de magnesio. El cultivar y líneas mutantes de NaGH2O. Esta que no puede acumular ácido salicítico. Tratado con H2O, con agua y con óxido de magnesio. En el etileno tenemos la lisacrais pretratada con agua y con óxido de magnesio. Y con la línea mutante de NRU, que esta es insensible al etileno. Está tratada con el agua y también con óxido de magnesio. Dentro del ácido jasmótico tenemos el cultivar Castlemart, tratado con agua y con óxido de magnesio. Tenemos la línea mutante, el DEF1, que no puede sintetizar ácido jasmótico. Esta línea mutante fue tratada tanto con agua como con óxido de magnesio. Esto se realizó con el fin de investigar las vías de señalización de inmunidad inducida por óxido de magnesio. Asimismo, cada planta fue, como ya dije, cada planta pues fue empapada con agua, que vendrían a ser las barras negras, y empapada también con el óxido de magnesio, con dosis de 1%, vendrían a ser las barras grises.
y sumergidas a una suspersión de esporas después de 7 días y cultivadas durante 30 días. Podemos decir que para la vía de señalización ácido jasmótico, cuando aplicamos en el cultivar Castlemat, al aplicar óxido de magnesio tenemos un índice de diseminación básicamente de 0. O sea, esta vía de señalización confirió una importante inmunidad contra la diseminación de la FOL. Figura 6 de resultados. Tenemos la regulación de MIC2 en los tejidos de la raíz y del tallo de las plantas de tomate, tratadas con óxido de magnesio. MIC2 es un factor de transcripción. Tenemos MIC2 en las raíces y MIC2 en los tallos. En el eje de las Y tenemos la expresión relativa de genes. Y en el eje de las X tenemos el tiempo después del tratamiento, en tiempos de 30 minutos a 1 hora y a las 3 horas. Esto tanto para el MIC2 en raíces y MIC2 en tallos. Para los tratamientos de la planta control, que corresponde a la barra negra y con óxido de magnesio la barra ploma. Aquí se observa una rápida pero transitoria regulación de MIC2, factor de transcripción, a los 30 minutos después de el tratamiento con óxido de magnesio. Como podemos ver, la barra con óxido de magnesio a los 30 minutos. Esto no solo en las raíces, sino que también asimismo a los 30 minutos fue la expresión de los genes en los tallos. Los asteriscos indican diferencias significativas entre las plantas tratadas con agua, control, y con óxido de magnesio, según la prueba de Stevens. Tenemos la figura 7 de resultados. La regulación de MIC2 en los tejidos de la raíz y el tallo de plantas de tomate, pretratadas con óxido de magnesio e inoculadas con la FOL. Estas gráficas son casi similares a las anteriores que expliqué, pero la diferencia es que aquí se utilizó la inoculación FOL. Y anteriormente solo era con el tratamiento con agua y con óxido de magnesio en tomates. En cambio aquí es el tratamiento en tomates con el agua más la inoculación FOL y el tratamiento con en tomate de óxido de magnesio más la inoculación FOL. Entonces aquí tenemos que asimismo la estructura del eje de coordenadas es igual a lo anterior. Las barras grises siempre va a corresponder al óxido de magnesio y las barras negras al agua, al tratamiento con agua. O planta también puede ser llamada planta control. Y aquí tenemos que se observa un aumento de MIC2 en el hipocotilo y en las raíces de las plantas pretratadas con óxido de magnesio a la 1 hora. A las 1 hora
a las 3 horas, tanto en las raíces y en los tallos. O sea, la expresión relativa de genes se realizó después de 3 horas tras la inoculación con FOL. En cambio, en lo anterior, la expresión fue mucho más rápida. Y anteriormente, pues no inoculábamos con la enfermedad. Los asteriscos indican diferencias significativas entre las plantas pretratadas con agua y con óxido de magnesio. A continuación tenemos los resultados según la figura 8. Tenemos el aumento del factor de transcripción JA2L dirigido a MYC2 y de su gen descendente TD en los tejidos de la raíz y el tallo de plantas de tomate pretratadas con el óxido de magnesio e inoculadas con Fusarium oxysporium. Primeramente, TD es una hormona vegetal que está presente en todos los órganos vegetales y desempeña un papel fundamental en la regulación del crecimiento de las plantas. La expresión de los factores de transcripción, JA2L, en inglés osmotic acid, dot-like. Aquí se analizó que las plantas pretratadas con óxido de magnesio e inoculadas con FOL, el aumento de JA2L se produjo tanto en las raíces como en los tallos en las plantas de tomate pretratadas con óxido de magnesio, que corresponden a las barras grises, a las 3 horas, tanto en las raíces como en los tallos. La expresión del factor de transcripción JA2L. Mientras que en el gen descendente TD, el TD ya habíamos dicho que es una hormona vegetal que facilita el crecimiento de alguna planta. En el TD pues se incrementó, o sea, la expresión relativa de genes se incrementó una hora con el tratamiento de óxido de magnesio más la FOL en las raíces. En cambio, en los tallos, la expresión relativa de genes fue a los 30 y a las 3 horas después del tratamiento con óxido de magnesio más la FOL. Los asteriscos indican diferencias significativas entre las plantas pretratadas con agua y con óxido de magnesio. Continuamente tenemos los resultados. Figura 9. Está la expresión de los factores de transcripción dirigidos a MYC2. MYC2 es un factor de transcripción. ERF3C y su gen descendente PRSTH2 en los tejidos de la raíz y el tallo del tomate, pretratados con óxido de magnesio e inoculados por el desafío de la FOL. Igual tenemos la misma estructura de coordenadas que lo anterior.
el tiempo en las X y la expresión de genes en las Y. Y el color en las barras de igual manera. Con óxido de magnesio son las grises. La expresión de genes con óxido de magnesio más la FOL en RF, en el factor de transcripción RF3C, en raíces se dio a los 30 minutos. En cambio, en los tallos se dio después de 3 horas. Es decir, que en las raíces fue mucho más pronto que en los tallos. Y de igual manera sucedió con el gen descendente PRSET-STH2. En las raíces se dio a los 30 minutos y en los tallos después de 3 horas. De igual manera, fue más rápido en la expresión de genes con óxido de magnesio en las raíces y después en los tallos. Como tercer punto tenemos ya las conclusiones de todo este proceso investigativo. Hasta donde sabemos, el presente estudio es el primero en revelar que el pretratamiento de tomate con el seguro y ecológico óxido de magnesio induce una inmunidad a largo plazo contra Fusarium, Oxysporium, Lycopersis. La señalización de JA, ácido jasmótico, que decíamos que es una hormona, que es una fitohormona endógena reguladora del crecimiento de plantas. Esta señalización de JA es esencial para la inmunidad inducida por óxido de magnesio contra la FOL. El regulador principal de la señalización de ácido jasmótico, el MIC2 y los MTFs, fueron rápidamente regulados en las plantas de tomate tratadas con óxido de magnesio. Además, el gen TD, que habíamos dicho que es una hormona vegetal que está presente en todos los órganos vegetales, este gen TD de respuesta tardía a las heridas, regulado también por la MIC2, el factor de transcripción, fue rápidamente regulado antes que sus genes ascendentes, incluyendo MIC2, cuando las plantas de tomate pretratadas con óxido de magnesio fueron infectadas por Fusarium, Oxysporium lycopersis, sugiriendo el establecimiento de un estado preparado para la defensa en las plantas pretratadas con el óxido de magnesio. Por último, revelamos que las hormonas implicadas en la inmunidad en el tomate difieren según el tipo de patógeno. Por lo tanto, el óxido de magnesio puede ser un potente inductor de la inmunidad contra una amplia gama de patógenos del tomate. Y bueno, como en este caso, vimos que es un inductor potente contra la Fusarium, pero también puede ser emitir inmunidad contra otros patógenos, debido a que puede activar las vías de señalización de ácido salicílico, de ácido jasmótico y del etileno. Cabe decir que las fitohormonas como el ácido salicílico, como el ácido jasmótico y como el etileno desempeñan un papel clave en la regulación de las defensas de las plantas contra diversos patógenos. Normalmente las señalizaciones de ácido salicílico desencadenan la resistencia contra patógenos biotróficos y hemibiotróficos, mientras que una combinación de señalización de ácido jasmótico y etileno activa la resistencia contra patógenos necrotróficos.
Además, el óxido de magnesio puede ser aplicable para controlar la marchitez por Fusarium en otros cultivos, además del tomate. Ha sido muy importante recalcar las conclusiones, ya que en sí el óxido de magnesio, como hemos evidenciado a través de este experimento y a través de los resultados que nos han mostrado las gráficas y mediante el análisis, podemos decir que el óxido de magnesio realmente emite y es un importante inductor de inmunidad contra la Fusarium, contra esta enfermedad que ha afectado y sigue que afecta y seguirá afectando al cultivo de tomate. Y bueno, esa ha sido mi presentación y muchas gracias.